Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy genuinamente emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revoloteando en el aire de la farándula turca y que, a juzgar por sus comentarios, muchos de ustedes han estado esperando con ansias: Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, vamos a desmenuzar su relación, explorar su pasado juntos, analizar el presente individualmente y, por supuesto, aventurarnos a especular sobre lo que podría significar el futuro, tanto para ellos como individuos, como para la posibilidad, por muy remota que sea, de una colaboración futura. Estas dos superestrellas turcas, con su inmenso talento y carisma, han cautivado a audiencias globales, y su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue generando un torbellino de emociones y preguntas. Si eres nuevo por aquí, quiero extenderte una cálida bienvenida y una invitación a unirte a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento turco. Te invito cordialmente a suscribirte al canal. Aquí encontrarás todo sobre tus celebridades turcas favoritas, desde noticias de última hora y exclusivas que no encontrarás en ningún otro lugar, hasta análisis profundos y reflexivos sobre sus vidas, sus carreras, sus proyectos actuales y, por supuesto, las controversias y rumores que inevitablemente rodean a las figuras públicas. No te pierdas nada, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que el contenido será interesante e informativo y siempre presentado con el respeto y la objetividad que merecen nuestros ídolos. Ahora volvamos al tema central que nos convoca hoy: Can Yaman y Demet Özdemir. Es un hecho innegable que la química que irradiaban en pantalla era, sencillamente, electrificante. Su trabajo conjunto en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, conquistó corazones en todos los rincones del mundo. Su interpretación de Candibit, el fotógrafo aventurero y de espíritu libre, y Sanem Aydin, la aspirante a escritora soñadora y algo torpe, fue tan convincente, tan natural y tan llena de matices que los fans, como era predecible y comprensible, empezaron a especular fervientemente sobre si su relación trascendía la mera amistad profesional y si, en realidad, estaban viviendo un apasionado romance detrás de las cámaras. Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran prácticamente constantes, omnipresentes en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados en el mundo del espectáculo. Las fotos de ellos juntos fuera del set de grabación, capturadas por paparazzi o compartidas por ellos mismos en sus perfiles de Instagram, sus interacciones juguetonas y llenas de complicidad en redes sociales, las declaraciones ambiguas de amigos y allegados a la pareja, todo esto alimentaba aún más la especulación y la esperanza de los fans. Muchos creían, con una fe casi inquebrantable, que estaban presenciando el nacimiento de un amor de cuento de hadas, un romance digno de las mejores telenovelas, una historia que reflejaba la magia y la pasión que ellos mismos proyectaban en sus personajes de Can y Sanem. Sin embargo, como suele ocurrir en el impredecible mundo del espectáculo, después de que Erkencikus llegara a su final, las cosas comenzaron a cambiar de manera perceptible. Los rumores de una supuesta ruptura empezaron a circular con una fuerza cada vez mayor, y la distancia física y, lo que es más importante, la distancia emocional entre Can y Demet se hizo cada vez más evidente. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y las señales de la cercanía que antes exhibían públicamente desaparecieron casi por completo. El silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. Lo que ocurrió realmente entre ellos, las verdaderas razones detrás de su distanciamiento, sigue siendo, hasta el día de hoy, un misterio celosamente guardado. Ambos han sido extremadamente discretos y cautelosos al hablar sobre su relación, prefiriendo mantener su vida privada alejada del implacable ojo público. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja, que hablaron bajo condición de anonimato, han sugerido que hubo diferencias irreconciliables en sus personalidades, en sus visiones del futuro y en sus prioridades individuales, diferencias que con el tiempo se hicieron demasiado grandes para superar y que, finalmente, llevaron a su inevitable separación. Otros, por su parte, hablan de las intensas presiones profesionales a las que estaban sometidos, la dificultad de mantener una relación sentimental bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación y la imposibilidad de conciliar sus agendas laborales con la necesidad de tiempo y espacio para construir una relación sólida y duradera. Ahora, la pregunta que muchos fans se hacen, una pregunta que resuena con fuerza en los foros de Internet y en las redes sociales, es: ¿cómo está Can Yaman después de todo este tiempo? Sabemos y hemos visto que Can es un hombre apasionado, un actor entregado por completo a su trabajo y un individuo que se vuelca en cada proyecto que emprende.
Después del arrollador éxito de Erkencicus, ha continuado su carrera con un éxito notable, protagonizando series de televisión en Italia que han sido muy bien recibidas por el público italiano y participando en proyectos internacionales que lo han catapultado a una mayor visibilidad a nivel global. Pero, ¿ha logrado olvidar a Demet? ¿Ha superado por completo la intensidad de esa relación, la conexión especial que compartían, la magia que creaban juntos en la pantalla? Eso es algo que solo Khan sabe con certeza, algo que permanece oculto en lo más profundo de su corazón. Algunos dicen que su relación posterior con la presentadora italiana Diletta Leotta, una relación que también atrajo mucha atención mediática, fue una forma de intentar superar la ruptura con Demet, una manera de llenar el vacío que había dejado su ausencia. Otros, más románticos y quizás un poco idealistas, creen que ninguna otra mujer podrá reemplazar a Demet en su corazón, que el vínculo que compartieron fue único e irrepetible. Lo que sí es cierto, lo que podemos afirmar con seguridad basándonos en su trayectoria profesional y en su actitud pública, es que Khan ha demostrado ser un hombre fuerte, resiliente y capaz de superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. Ha sabido seguir adelante con su vida y su carrera, a pesar de las dificultades emocionales que seguramente experimentó tras la ruptura. Su enfoque en el trabajo, su pasión por la actuación y su dedicación a sus proyectos le han permitido superar los momentos difíciles y seguir creciendo como artista y como persona. ¿Y qué hay de Demet Özdemir? Ella también ha continuado con su carrera con un éxito impresionante. Ha protagonizado varias series de televisión y películas que han sido muy bien recibidas por el público y por la crítica, consolidándose como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Además, y esto es un hecho que generó una gran conmoción entre los fans, recientemente se casó con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, lo que demostró de manera inequívoca que ella también ha seguido adelante con su vida, que ha encontrado el amor y la felicidad en otro lugar. El matrimonio de Demet, sin embargo, ha generado diversas reacciones, a menudo contradictorias, entre los fans de Khan y Demet, los que aún conservaban la esperanza de una posible reconciliación. Algunos se alegraron sinceramente por ella y le desearon lo mejor en su nueva etapa como esposa, deseándole un matrimonio lleno de amor, felicidad y prosperidad. Otros, en cambio, sintieron una profunda tristeza y decepción al ver que la posibilidad, por remota que fuera, de una reconciliación entre Khan y Demet se desvanecía por completo, que el sueño de verlos juntos nuevamente, tanto en la vida real como en la pantalla, se había esfumado para siempre. Es importante recordar, y esto es algo que a veces olvidamos en nuestra fascinación por las vidas de las celebridades, que tanto Khan como Demet son seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias aspiraciones y sus propios derechos. Ambos tienen derecho a ser felices, a tomar sus propias decisiones y a seguir adelante con sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Su relación pasada fue significativa, sin duda, pero ahora cada uno ha tomado un camino diferente, un camino que debemos respetar y apoyar. Debemos desearles lo mejor en sus proyectos futuros, tanto personales como profesionales, y evitar caer en juicios y especulaciones que puedan dañar su imagen o perturbar su paz interior. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que nos ha reunido hoy, ¿está Khan Yaman impactado y atormentado por el recuerdo de Demet? ¿Sigue sufriendo por la pérdida de esa relación, o ha logrado superarla por completo? Es imposible saberlo con certeza. Khan es un hombre muy reservado y no suele hablar públicamente de su vida personal, prefiriendo mantener sus sentimientos y emociones en privado. Sin embargo, podemos inferir, basándonos en sus expresiones, en sus gestos y en la información que nos llega a través de fuentes cercanas, que la relación con Demet fue significativa para él, que dejó una huella imborrable en su corazón y que probablemente le guarda un cariño especial. Es muy posible que en algún momento Khan haya sentido dolor, tristeza y decepción por la ruptura. Pero también es probable que haya aprendido de la experiencia, que haya crecido como persona y que haya seguido adelante con su vida, buscando la felicidad en otros lugares y en otras personas. Khan es un hombre inteligente, maduro y con una gran capacidad de adaptación, y seguramente ha sabido superar los obstáculos que se le han presentado en el camino. Además, es fundamental tener en cuenta que Khan es un actor muy profesional, dedicado a su oficio y comprometido con su trabajo. Ha sabido separar su vida personal de su vida profesional, y ha continuado entregando actuaciones de alta calidad, demostrando su gran talento y dedicación, a pesar de las dificultades emocionales que haya podido enfrentar. Su compromiso con su carrera es admirable y demuestra su gran profesionalismo. En cuanto a si Khan ha olvidado a Demet por completo, eso es algo que solo él puede responder con sinceridad.
Es posible que la recuerde con cariño, con nostalgia y quizás incluso con un poco de arrepentimiento, pero también es probable que haya seguido adelante con su vida, que haya encontrado la felicidad en otros lugares y que haya construido nuevas relaciones. El tiempo, como dice el dicho, cura todas las heridas, y seguramente Khan ha logrado superar la ruptura con Demet y seguir adelante con su vida. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Khan y Demet dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su química en pantalla fue inigualable, su conexión era palpable y su relación, aunque breve, fue muy intensa y apasionada. Siempre serán recordados como una de las parejas más queridas e icónicas de la televisión turca, una pareja que cautivó a audiencias globales y que sigue generando un torbellino de emociones y recuerdos. Y hablando de parejas, hay muchos rumores dando vueltas sobre la vida amorosa actual de Khan. Si bien no hay nada confirmado, los fans siempre están atentos a cualquier pista, a cualquier indicio que pueda señalar un nuevo romance en el horizonte. La verdad es que Khan es un hombre muy atractivo, talentoso y carismático, por lo que no sería sorprendente que haya encontrado el amor de nuevo. Pero independientemente de su estado sentimental actual, lo más importante es que Khan sea feliz, que esté rodeado de personas que lo quieren, lo apoyan y lo valoran, y que pueda seguir desarrollando su talento y creciendo como artista. Su carrera está en un excelente momento y tiene muchos proyectos emocionantes en el futuro. Le deseamos lo mejor en todos sus emprendimientos. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación personal llegó a su fin, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Khan ha seguido adelante con su carrera y su vida personal, y le deseamos lo mejor en el futuro. Gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan aún piensa en Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejen sus comentarios abajo. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.